¿Te has preguntado alguna vez qué fue de San Juan después del Apocalipsis? ¿Por qué su cuerpo nunca fue encontrado? Hoy no solo descubrirás la historia del discípulo amado, sino también el secreto que Jesús dejó grabado en sus palabras. Quédate hasta el final, porque esta historia podría reescribir tu fe. Y si quieres seguir explorando la verdad que la historia oficial ha silenciado, suscríbete ahora. Porque este no es un vídeo más. Es el principio de una revelación. Era el atardecer del 22 de diciembre del año 95 después de Cristo cuando un fuerte oleaje azotó las costas de Patmos, una pequeña isla rocosa del mar Egeo, habitada por monjes, pescadores y exiliados. El cielo, cubierto de nubes teñidas de rojo, parecía presagiar algo más que tormenta. En lo alto de una gruta natural, oculta tras una estrecha vereda, un anciano de ojos encendidos permanecía en oración profunda, los labios en silencio pero la mirada clavada en un punto que ningún otro hombre podía ver. Su nombre era Juan. Y su historia, aunque predicada por siglos, había sido cuidadosamente protegida por un velo de misterio. ¿Quién era realmente este hombre al que Jesús llamó el discípulo amado? ¿Por qué fue él el único de los 12 que no murió mártir, y el único que vio con sus propios ojos el fin de los tiempos? Hasta hoy, muchos han confundido su figura con la de otros Juanes del Nuevo Testamento. Pero aquel que escribió el evangelio más simbólico, aquel que recogió las últimas palabras de Cristo desde la cruz, y aquel que recibió las visiones del Apocalipsis en esta isla desierta, no era un simple seguidor. Era un testigo, un elegido. Y su vínculo con Jesús iba más allá de la sangre o la fe, estaba marcado por una alianza secreta. Mi investigación comenzó hace 6 meses, cuando un códice sin catalogar fue hallado en la biblioteca del monasterio de San Juan en Patmos. El códice, fechado en el siglo II, presentaba anotaciones en griego antiguo que no coincidían con ninguna versión canónica conocida del Evangelio de Juan. A lo largo de sus páginas se hacía referencia a un enviado doble, una figura destinada no solo a escribir lo que vio, sino a preservar lo que no podía contarse. El texto hablaba de sueños reveladores, de señales escondidas en el número 7 y de un pacto sellado entre el maestro y su discípulo más íntimo. Los monjes que me permitieron examinar el códice lo hacían en silencio, como si el contenido pudiera despertar algo dormido. «Aquí no hablamos de eso», me dijo uno de ellos, un anciano de túnica oscura con manos temblorosas. «Pero si ha llegado hasta usted, quizás sea porque ha llegado el tiempo de contar lo que siempre se supo y nunca se dijo». A medida que profundicé en los textos, descubrí que la vida de Juan no comenzó con la pesca, ni terminó con el Apocalipsis. Juan, hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor, pertenecía a una familia con conexiones cercanas al templo. Su madre, Salomé, era muy probablemente pariente de María, la madre de Jesús. Esto no solo explicaría la cercanía entre ellos, sino también por qué Juan tenía acceso al sumo sacerdote cuando Jesús fue arrestado, algo que ningún pescador común hubiera tenido. Desde joven, Juan mostró una sensibilidad espiritual distinta. Era el más joven de los discípulos, pero también el más contemplativo. Mientras los demás discutían sobre quién sería el mayor en el reino, Juan guardaba silencio. Escuchaba, observaba y entendía. Fue el primero en reconocer la resurrección, el primero en llegar al sepulcro vacío, y el último en abandonar el seguimiento público de Jesús, pues su misión aún no había terminado. Mientras Pedro construía la iglesia visible, Juan custodió la invisible. Fue a él a quien Jesús encomendó a su madre. Y fue a él a quien confió su mensaje más críptico, la revelación del fin del mundo. La tradición cuenta que Juan vivió en Efeso tras la ascensión de Cristo. Allí, junto a la Virgen María, estableció una comunidad cristiana marcada por la mística y la interioridad. Sus escritos no son solo testimonios, son claves. Cada palabra de su evangelio, cada imagen de su Apocalipsis, contiene símbolos que solo pueden descifrarse desde una óptica espiritual. Por ejemplo, el uso del término verbo en su prólogo no fue una elección literaria. Fue una declaración metafísica. Juan sabía lo que escribía. Y sabía que no todos entenderían. ¿Pero por qué fue exiliado a Patmos? Las fuentes más antiguas indican que Domiciano, emperador romano obsesionado con el culto a su figura divina, vio en Juan una amenaza no por su prédica, sino por su silencio. Juan no necesitaba levantar la voz, su sola presencia desestabilizaba. En Patmos, lejos de Roma,
el anciano recibió las visiones que darían lugar al texto más temido y malinterpretado del cristianismo, el Apocalipsis. Los testimonios sobre esas visiones son contradictorios. Algunos afirman que se trató de un éxtasis inducido por ayuno y oración. Otros, que fueron apariciones físicas de seres celestiales. Pero el códice que encontré añade algo más, un nombre. En las anotaciones marginales, escritas por una mano posterior, aparece la palabra Metatron. Este nombre, presente en la tradición judía más esotérica, designa una figura que actúa como escriba celestial, mediador entre Dios y los hombres. ¿Era Juan ese escriba? ¿Había sido elegido para registrar los secretos del reino antes del final de los tiempos? En los próximos capítulos exploraremos lo que estos textos insinúan, lo que la tradición veló y lo que la Iglesia, por prudencia o por temor, ha preferido no detallar. Porque la historia de Juan no terminó con su muerte. Y su mensaje, aún hoy, sigue hablando a quienes saben escuchar. Y lo que veremos al final de este viaje no es lo que esperas. Pero una cosa te prometo, jamás volverás a ver a San Juan del mismo modo. La historia de San Juan, como la de los grandes profetas, no está tejida con los hilos comunes de la biografía, sino con los signos de los tiempos. A medida que fui profundizando en su figura, me di cuenta de que no estábamos ante un simple testigo del Nazareno, sino ante un pilar silencioso que sostuvo parte del cristianismo oculto, el que no se predicaba en las plazas, sino que se transmitía en susurros entre los iniciados. Juan, desde muy joven, fue diferente. Los evangelios sinópticos apenas mencionan detalles sobre su infancia, pero ciertos textos apócrifos hallados en la región de Siria, en el monasterio de Mar Mattai, apuntan a que fue un niño de visiones. Uno de los pergaminos rescatados por un grupo de arqueólogos italianos en 1987, conocido como Fragmento de Betsaida, contiene lo que parece ser un relato oral recogido en los siglos posteriores a su muerte. En él se dice que el hijo menor de Zebedeo hablaba con las estrellas, y sus sueños eran temidos por su madre, pues anunciaba cosas que aún no habían ocurrido. Estos indicios, si bien no forman parte del canon, refuerzan la idea de que Juan no fue simplemente un testigo ocular, sino un vidente desde su juventud. Es por ello que Jesús, al formar el círculo íntimo de los 12, no solo lo incluye, sino que lo sitúa entre los tres más cercanos, Pedro, Santiago y él. Pero lo que diferencia a Juan no es su carácter o su ímpetu, como en Pedro, ni su sangre, como en Santiago, su hermano, sino su capacidad de silencio, de contemplación, de espera. Juan no fue un mártir. Y eso no es un detalle menor. Todos los demás apóstoles murieron perseguidos, lapidados, crucificados, degollados. Juan, en cambio, envejeció. Sobrevivió. Fue el último. Como si su presencia aún fuera necesaria para que algo más ocurriera. La tradición eclesiástica afirma que, en tiempos de Domiciano, fue arrestado en Efeso y llevado a Roma, donde fue condenado a muerte por inmersión en aceite hirviendo. El milagro fue que salió ileso. Esa escena, documentada por Tertuliano y recogida por San Jerónimo, marcó el inicio de su exilio a Patmos. Pero lo que ocurrió en esa isla va más allá del éxtasis profético. Durante mi visita a Patmos, tuve la oportunidad de entrar en la cueva del Apocalipsis, un lugar de peregrinación rodeado de leyendas. En su interior, los monjes ortodoxos custodian una piedra donde se dice que Juan apoyaba su cabeza durante las visiones. Uno de ellos, el padre Anastasios, me permitió acceder a un manuscrito raramente mostrado a los visitantes. Estaba en griego, con anotaciones en latín vulgar en los márgenes. En una de esas notas se leía: «Este lugar no es cueva, es útero. Aquí nació la última palabra». ¿Útero? ¿Última palabra? Aquella nota me dejó helado. Estaban insinuando que la revelación no era simplemente una visión, sino un nacimiento espiritual, que Juan, en su ancianidad, dio a luz a un mensaje destinado a una humanidad futura. Desde esa perspectiva, todo adquiría un nuevo sentido. El Apocalipsis no sería un libro de castigos, sino de alumbramientos. Y Juan no sería un profeta de la destrucción, sino el partero de una nueva era. Las bestias, los sellos, los jinetes, símbolos de una transición. Y él, su escriba, su mediador. Pero había algo más. Durante mis entrevistas con historiadores locales, uno de ellos me confió una historia curiosa. Se decía que Juan, antes de su muerte, pidió ser enterrado en una tumba sin cuerpo. No fue cremado, ni se conservó reliquia alguna. Simplemente desapareció.
y cada año, en la festividad del 8 de mayo, de su tumba en Efeso brota un fino polvo perfumado conocido como manna. Este fenómeno, registrado desde el siglo V, no tiene explicación científica. Los fieles lo recogen y lo usan como aceite santo, atribuyéndole propiedades curativas. ¿Por qué ese polvo? ¿Y por qué una tumba vacía? El simbolismo es inevitable. Así como María fue asunta al cielo, ¿acaso Juan también fue llevado, sin que su cuerpo viera la corrupción? Algunos padres de la Iglesia, como Hipólito y Gregorio de Nisa, sugieren en sus escritos que Juan fue dormido, no muerto. El verbo exacto que usaban era koimao, del cual deriva cementerio, lugar de los dormidos. Todo parecía indicar que su papel no terminó con su exilio, que su voz, recogida en el Evangelio y el Apocalipsis, tenía una misión doble: revelar lo que fue y lo que vendrá. En el siguiente capítulo exploraremos el simbolismo profundo de su Evangelio, y cómo cada palabra, cada número y cada imagen revelan mucho más de lo que aparentan. Porque para comprender quién era realmente Juan, hay que leerlo no como a un testigo, sino como a un arquitecto de la palabra. Había una razón por la que los primeros cristianos distinguían el Evangelio de Juan del resto. No era solo el último en escribirse. Era diferente. Mientras los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, trazan un relato cronológico y terrenal de la vida de Jesús, Juan abre su Evangelio con una afirmación que resonaría durante siglos como un eco de la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Desde la primera línea, no hay genealogías, no hay pastores, no hay pesebres. Solo Verbo. Logos. Palabra eterna. Y fue allí donde comencé a comprender que Juan no era un cronista. Era un iniciador. El suyo no es un relato para principiantes en la fe, sino para quienes ya han probado el misterio y necesitan adentrarse más. Cuando leemos a Juan, lo hacemos desde el alma. Él no explica, revela. No discute milagros, los presenta como señales. No relata parábolas, transmite diálogos íntimos entre el maestro y sus seguidores más fieles. Durante meses, viajé por varios monasterios buscando copias antiguas del Evangelio de Juan. Fue en la Biblioteca Apostólica Vaticana donde, gracias a la intermediación de un abad que prefiere seguir en el anonimato, pude consultar una copia del siglo IV, escrita en griego uncial, con glosas marginales atribuidas a un escriba alejandrino. En una de esas glosas, junto al pasaje de Juan 1 y 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se leía una nota que decía: no descendió, sino que emergió. Aquella frase, aparentemente contradictoria con la teología tradicional, se repetía en otros dos códices. ¿Qué significaba? Podría entenderse que el Cristo no fue una bajada desde el cielo, sino una manifestación de algo que ya habitaba entre nosotros. Juan lo dice sin decirlo: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. JN 1 y 11. ¿A lo suyo? ¿A qué se refería? Muchos exegetas sostienen que con esa expresión apuntaba a la creación misma, que el Verbo no es un enviado, sino la raíz de todo lo que existe. En otras palabras, el Cristo que Juan presenta no es simplemente el Hijo de Dios, sino Dios en acto. Esta teología elevada no era para todos. En el siglo II, varios grupos gnósticos se aferraron a Juan como su evangelista predilecto. Lo consideraban el guardián de la gnosis, el conocimiento oculto. Fue por eso que algunos sectores ortodoxos intentaron poner en duda la autenticidad del Apocalipsis y del propio Evangelio de Juan. Pero el influjo era ya imparable. Una de las claves más intrigantes está en la figura del discípulo amado. Juan nunca se menciona a sí mismo por nombre en su Evangelio. En su lugar, aparece este personaje, enigmático y central, que recuesta su cabeza sobre el pecho de Jesús durante la última cena, que está presente al pie de la cruz, que corre al sepulcro y cree al ver los lienzos. Muchos teólogos están convencidos de que este discípulo amado es Juan. Pero ¿por qué no firmarse con nombre propio? Una hipótesis poco difundida, recogida en los textos coptos de Nag Hammadi, sostiene que este discípulo representa al alma iniciada, la que comprende desde dentro. Así, el Evangelio se convierte en una especie de manual místico para aquel que busca reencontrarse con la palabra. Juan no habla de Jesús solo como Maestro o Salvador, sino como el misterio revelado en carne. Por ello, su Evangelio está lleno de símbolos: 7 signos, 7 yo soy, 7 fiestas. El número 7,
símbolo de plenitud, se repite como un latido secreto. El primero de los signos no es una sanación, sino una transformación del agua en vino. Una boda. Un matrimonio simbólico entre lo humano y lo divino. Y en ese evento aparece María, la madre de Jesús, y le dice simplemente: no tienen vino. Juan recoge esas palabras como quien anota una clave: no tienen vino, es decir, no tienen gozo, no tienen espíritu. Y el Verbo lo provee. Nada es casual. Cada frase en su evangelio tiene capas y ecos. El lector atento percibe que hay más de lo que se dice. Porque Juan no escribe para los ojos, sino para el corazón. Cuando viajé a Efeso, donde se cree que Juan pasó los últimos años de su vida junto a María, encontré un fresco apenas conservado en la iglesia de San Juan. En él se representa a un anciano que sostiene un libro abierto en su regazo. Pero el libro está en blanco. El mensaje es claro: la palabra no se transmite solo con tinta, sino con vida. Y esa vida, la de Juan, se convierte en testimonio silencioso de lo eterno. En el siguiente capítulo exploraremos su relación con María, la madre de Jesús, a quien Juan acogió en su casa por mandato del Maestro. Una relación que guarda claves profundas sobre el papel de lo femenino en la economía divina, y sobre lo que la Iglesia nunca se atrevió a proclamar abiertamente. Cuando el Maestro fue crucificado, los evangelios coinciden en un detalle que, para muchos, pasó desapercibido durante siglos. Juan fue el único de sus discípulos que estuvo allí, al pie de la cruz. No huyó, no se escondió, permaneció. Y junto a él, María, la madre de Jesús. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: «Mujer, he ahí a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «He ahí a tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26-27. Muchos han leído estas líneas como una muestra de ternura, un acto de amor filial en medio del dolor. Pero detrás de esta escena se esconde algo más. Una transferencia. Un legado espiritual. Jesús no solo encomienda a su madre al cuidado de Juan. Está, en un sentido más profundo, creando una nueva familia mística. Una que no se basa en la sangre, sino en la fe. Una que inaugura una nueva forma de entender el reino. Durante mi investigación en Efeso, tuve acceso, gracias a una recomendación del Patriarcado Ortodoxo local, a una colección de manuscritos apócrifos encontrados en 1892 en los alrededores de la casa de la Virgen María, conocida como Mary Manaevi. Allí, entre textos fragmentarios en griego koiné y copto, se encontraba una carta firmada por un tal Jans, escrita supuestamente durante sus últimos años. En ella, se mencionan una serie de visiones experimentadas junto a la Madre del Señor mientras ambos oraban en el silencio de la noche. Uno de los pasajes más inquietantes dice así: «En el segundo sueño, ella me dijo: tú que bebiste del pecho del Verbo, cuida ahora de quien le dio cuerpo. Porque en su carne, él habitó primero en mí, y ahora habita en ti». ¿A qué se refería María con habita en ti? ¿Era una forma poética de expresar el discipulado? ¿O estaba insinuando que el Logos, el Verbo divino, había elegido ahora a Juan como su morada espiritual? Los primeros cristianos de Asia Menor comenzaron a venerar a Juan no solo como evangelista, sino como el nuevo portador de la palabra, aquel que continuaría la misión no desde la predicación masiva, como Pedro, ni desde las cartas, como Pablo, sino desde la contemplación profunda, la comunión mística. Y en esa misión, María jugó un papel decisivo. Durante los años que vivieron juntos, según la tradición, Juan y María habrían compartido un estilo de vida austero, dedicado a la oración y a la transmisión oral de las enseñanzas más íntimas de Jesús. No aquellas destinadas a las multitudes, sino las que se decían en las noches silenciosas, cuando las lámparas estaban apagadas y el alma se despojaba de sus defensas. En uno de los frescos más antiguos de Efeso, desaparecido tras un terremoto en el siglo VI y redescubierto bajo capas de yeso en el siglo XIX, se representaba a Juan y a María sentados en círculo con otros 3 discípulos, en actitud de escucha. En el centro, un libro cerrado sobre una mesa de piedra, con una inscripción en griego: «La Sofía calla, pero está presente». Esta escena, aunque nunca oficializada por la Iglesia, sugiere que María no solo fue acogida por Juan como madre adoptiva, sino como maestra espiritual. Algo que resultaría escandaloso para ciertas corrientes eclesiásticas posteriores, empeñadas en silenciar el papel femenino dentro de la transmisión del querigma.
Juan, el discípulo que recostó su cabeza sobre el pecho del maestro, ahora recostaba su oído sobre el corazón de la madre. De ella aprendió a escuchar desde el alma. De ella recibió visiones. De ella, según algunos textos siríacos conservados en el monasterio de Mor Gabriel, recibió las claves para escribir lo que hoy conocemos como el Apocalipsis. Pero eso pertenece al misterio del final. En el siguiente capítulo nos adentraremos en una de las etapas más oscuras y enigmáticas de la vida de Juan, su arresto y exilio en la isla de Patmos, donde escribiría el libro más desconcertante, aterrador y profético del Nuevo Testamento. Allí, el discípulo amado vio el fin del mundo. Pero también algo más, una promesa. Una que, aún hoy, sigue latiendo. Todo comenzó con una denuncia anónima. No hay registro oficial en los anales romanos de cómo ni quién delató a Juan. Pero sabemos, gracias a los testimonios de Ireneo de Lión y Eusebio de Cesarea, que en algún momento durante el reinado del emperador Domiciano, el apóstol fue detenido en Efeso por predicar la fe cristiana. Domiciano, obsesionado con el culto imperial y temeroso de cualquier figura que desafiara su autoridad divina, había desatado una ola de persecución especialmente feroz contra los cristianos de Asia Menor. Juan fue considerado especialmente peligroso, no por su fuerza política, sino por su influencia espiritual. Según el Acta Ioannis, un texto apócrifo conservado en fragmentos en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, Juan fue arrestado de noche, en una pequeña capilla donde celebraba la fracción del pan. Cuentan que no ofreció resistencia. Se limitó a mirar al centurión que le puso las cadenas y dijo: «Aún las piedras temen más que tú al que viene». Fue trasladado a Roma, y allí se le sometió a juicio. El proceso fue más simbólico que legal. La acusación era clara, negar al César como divinidad, y el castigo, automático. Pero lo que ocurrió en el Coliseo ha sido objeto de disputa durante siglos. Tertuliano escribió que Juan fue condenado a ser sumergido en una olla de aceite hirviendo frente a una multitud, en uno de los actos públicos de ejecución más espectaculares. Pero, de forma inexplicable, salió ileso. No solo eso, emergió del aceite con la piel intacta, sereno, y con una mirada que, según testigos de la época, hizo callar hasta los leones. Domiciano, temeroso de un mártir viviente que había burlado la muerte ante sus ojos, decidió no ejecutarlo. En lugar de eso, lo desterró a la isla de Patmos, un lugar rocoso y árido en el Egeo, usado para prisioneros políticos y religiosos. Un exilio o un retiro forzado. Y fue allí, en ese desierto de mar y roca, donde sucedió lo impensable. Durante el día, Juan vivía con lo mínimo. Dormía en una cueva, bebía del rocío recogido en hojas, y comía raíces y frutos secos que le lanzaban en secreto los pocos cristianos que se atrevían a acercarse. Pero por la noche, algo cambiaba. Algo descendía. Lo que hoy conocemos como el libro del Apocalipsis fue escrito en aquellas noches de tormenta y silencio. Pero no fue escrito como un tratado. Fue dictado, según los códices etíopes, por una voz como de trompeta, que entraba en la gruta sin atravesar la boca. Juan, en estado de éxtasis, escribió durante días sin descanso. Las visiones eran tan intensas que sangraba por los ojos. Una de las primeras imágenes que recibió fue esta. Volví mi rostro para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los 7 candelabros a uno semejante al Hijo del Hombre. Lo que sigue es una descripción simbólica y aterradora. Seres con múltiples ojos, caballos con fuego en el aliento, ángeles tocando trompetas de destrucción. Pero detrás del aparente caos se escondía un mensaje: la historia no está a la deriva. Todo tiene un final. Y ese final ya ha sido escrito. En uno de los documentos de Patmos conservado en la biblioteca del monasterio ortodoxo de San Juan, un margen manuscrito, atribuido al propio discípulo que copió el texto siglos después, afirma lo siguiente: el anciano no lloraba por lo que veía, sino por lo que sabía que no debía decir. Esto ha llevado a muchos investigadores, yo incluido, a sospechar que el Apocalipsis no contiene todo lo que Juan vio, que hubo partes que se omitieron, frases que nunca llegaron al pergamino y que se preservaron solo en la memoria de algunos iniciados. De hecho, el capítulo 10 del Apocalipsis narra un episodio clave que pocos comprenden. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué dijeron los 7 truenos? ¿Por qué se le prohibió a Juan transmitir esa parte?
¿Acaso había una revelación que incluso la humanidad no debía conocer? Durante mi visita a la gruta de Patmos, al atardecer, una monja anciana que custodiaba el lugar me susurró: lo que no se escribió está todavía en el aire. Por eso, cuando truena, es porque Dios vuelve a hablar. Juan, el discípulo amado, no solo vio el fin del mundo, vio lo que venía después. Pero eso será parte del siguiente y último capítulo de esta historia. Patmos fue el final, pero no el fin. Pocos lo saben, pero después de escribir el Apocalipsis, Juan no murió en la isla. A diferencia de otros apóstoles, cuyo martirio está registrado con detalle, el destino final de Juan está envuelto en una niebla casi profética. Algunas tradiciones aseguran que fue liberado tras la muerte de Domiciano y regresó a Efeso, donde viviría sus últimos años. Otras afirman que simplemente desapareció. Pero incluso en su aparente ausencia, su presencia creció. En el año 108 después de Cristo, un joven llamado Policarpo, discípulo directo de Juan, escribió una carta a la iglesia de Filipos. En ella, cuenta una experiencia inquietante. Dice haber soñado con su maestro en un jardín de almendros, donde le entregaba un libro con tapas de oro y una frase grabada en letras hebreas: no abras hasta que el tiempo sea cumplido. Este testimonio, recogido más tarde por Ireneo, ha sido interpretado por algunos como una metáfora de que Juan no murió, sino que fue tomado, como Elías, y reservado para tiempos finales. Una corriente marginal del cristianismo primitivo, conocida como los juanitas, sostenía que Juan fue el único apóstol que alcanzó la inmortalidad contemplativa, que su cuerpo no fue sepultado, sino trasladado a una dimensión de luz, desde donde intercede por la Iglesia y custodia el misterio sellado de los truenos. ¿Mito? ¿Exageración? Quizá. Pero en el año 1947, durante unas excavaciones en las ruinas de la antigua Efeso, se descubrió una tumba sin nombre bajo los cimientos de la Basílica de San Juan. Estaba vacía. No había cuerpo. Solo un cilindro de bronce, cerrado herméticamente, con una inscripción interior que rezaba: si quiero que él permanezca, ¿qué te importa? Esa misma frase aparece en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 22. Palabras de Jesús referidas, justamente, al propio Juan. ¿Qué significa permanecer? ¿Estaba Cristo insinuando que Juan no moriría como los demás? El escritor e historiador Louis Charpentier llegó a proponer que Juan no murió jamás, sino que, como María, fue asumido, y que la última aparición pública de Juan habría tenido lugar en el Concilio de Nicea, bajo otro nombre, dejando indicaciones secretas que solo comprenderían los verdaderos hijos del Verbo. Parece una locura, lo sé, pero mientras más investigo, más fragmentos encuentro, más hilos que conectan lo imposible. En 1993, tuve acceso a una entrevista con el entonces abad del monasterio de Patmos, el archimandrita Filoteos Cervacos, quien en sus últimos días habló de un sueño que tuvo repetidamente desde joven. En él, un anciano vestido de blanco, con el rostro cubierto, le entregaba cada noche una página de un libro invisible. Siempre despertaba llorando. Cuando se lo contó a su predecesor, éste le dijo: «Hijo, estás siendo instruido por el último de los testigos». El testimonio de Juan sigue resonando. Su evangelio, el más teológico. Su Apocalipsis, el más enigmático. Su vida, el puente entre el tiempo de Jesús y la eternidad. ¿Quién era realmente San Juan el Evangelista? Un pescador, sí. Un apóstol. Un hermano. Un hijo espiritual de María. El último testigo. El visionario del fin de los tiempos. Pero también el guardián de un secreto. Uno que, quizás, aún no ha sido revelado. Y si quieres conocer la verdad completa de cada personaje clave de nuestra fe, no olvides suscribirte. Porque en los próximos días, vamos a desenterrar juntos las historias más silenciadas, más profundas y más transformadoras del cristianismo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y que el Verbo eterno, ese que Juan conoció, amó y custodió, te acompañe siempre.